Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Descargo de responsabilidad. Esta obra es un fanfic, creada por un aficionado y basada en los universos de Fate/Stay Night y Juego de Tronos, George R.R. Martin. Todos los personajes, lugares, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y compañías. Esta historia es una obra de ficción no comercial, creada únicamente con fines de entretenimiento y tributo a los mundos originales. Ninguna parte de esta obra pretende infringir los derechos de autor, marcas registradas o propiedad intelectual de los titulares originales. Los eventos, personajes y situaciones aquí narrados son interpretaciones originales del autor, y no forman parte de la continuidad oficial de ninguno de los universos mencionados. A Rhaegar no le importó el impacto de sus palabras, ni las consecuencias devastadoras que traerían. Al difundir la deshonra de Lyanna ante todo el salón, su reputación quedó reducida a cenizas. Pero para él, solo existía una verdad obsesiva. Shiro le había arrebatado lo que, por derecho, debía ser suyo. Su mirada, fija y cargada de una intención asesina, ignoraba por completo el rugido de indignación de los señores del norte. Entre el clamor del salón, los jefes de las casas norteñas intentaban en vano calmar a sus hijos y seguidores, pero el incendio de la duda y la ofensa no se apagaría fácilmente. Viendo que la situación se deslizaba hacia un punto de no retorno, Lord Rickard Stark dio un paso al frente. Su presencia imponente buscaba imponer orden y silenciar al príncipe antes de que sus palabras terminaran de fracturar la lealtad de sus vasallos. Su voz sonó con la contundencia de un glaciar quebrándose. «Mide tus palabras, Rhaegar», advirtió el guardián del norte, omitiendo deliberadamente cualquier título de cortesía real. Su tono contenía un rastro de furia apenas contenido. «Recuerda que es del honor de mi hija de lo que estás hablando. Y no olvides dónde te encuentras. Esto no es el sur. Estás en el norte, y recuerda que el norte no olvida». Rhaegar soltó una carcajada estridente, carente de toda cordura. Ignorando las advertencias de Rickard, se volvió hacia él con un desprecio absoluto que heló la sangre de los presentes. «Que cuide mis palabras. ¿Acaso es mentira que Lyanna ha compartido el lecho nupcial de este bastardo?», escupió el príncipe, señalando a Shiro con la punta de su espada. «¿Quién sabe qué trucos usamos para seducirla y arrastrarla a su cama? ¿O es que tu hija es tan fácil de conquistar?». Rickard Stark apretó los dientes con tal fuerza que su mandíbula parecía de piedra. El insulto no solo golpeaba a su casa, sino a todo el norte. Los señores presentes se pusieron en pie, sus manos volando a los pomos de sus espadas, incapaces de tolerar que aquel príncipe extranjero escupiera sobre el honor de su señor. Pero fue Brandon Stark, cuya paciencia siempre había sido más corta que su acero, quien estalló. Sus ojos grises se encendieron con una luz salvaje y peligrosa. «Cierra la boca, maldito engendro de dragón», bramó Brandon. El sonido del metal al desenvainar resonó en todo el salón como un latigazo. «No permitiré que ensucies el nombre de mi hermana con tu lengua bífida». Brandon se lanzó hacia adelante con la intención de hacerle tragar sus palabras al príncipe, pero Ned, en un reflejo desesperado, lo sujetó por los hombros. Forcejeó con su hermano mayor, frenando su avance antes de que cometiera un regicidio que condenaría al norte a las llamas. Al ver el acero del heredero Stark al aire, la Guardia Real y los escoltas de Rhaegar cerraron filas alrededor del príncipe, desenvainando sus propias armas con una precisión letal. El gran comedor de Avalon se convirtió en un erizo de espadas. Un solo movimiento en falso, un solo suspiro fuera de lugar, y el suelo de mármol se teñiría de rojo. El gran comedor se había convertido en un polvorín a punto de estallar. La Guardia Real cerró filas, listos para la batalla, mientras los señores del norte desenvainaban sus aceros, dispuestos a morir por el honor de su guardián si la situación empeoraba. Brandon Stark, fuera de sí, lanzaba insultos cargados de veneno contra Rhaegar mientras forcejeaba violentamente. Ned y otros señores apenas lograron contenerlo. El príncipe, por su parte, respondió con la misma bilis, perdiendo cualquier rastro de la dignidad que se le suponía a un Targaryen. Lord Rickard Stark observaba el caos sin intervenir de manera decisiva.
Una parte de él quería que Rhaegar agotara su furia, pero otra, mucho más oscura, luchaba por no desenvainar su propia espada y terminar con la vida del heredero allí mismo para saciar su propia rabia contenida. Sin embargo, fue Rin Tosaka quien decidió poner fin a aquel circo. Al ver al príncipe comportándose como un niño caprichoso en su propio hogar, sin el más mínimo respeto por la casa Emilia, su paciencia se quebró. Al principio, intentó exigir silencio a gritos, pero su voz fue sepultada por el clamor del acero y los insultos. Harta de la arrogancia de Rhaegar y del descontrol de los norteños, Rin apretó los puños. Activando su técnica de refuerzo de forma discreta, una disciplina física que pocos en Poniente podrían comprender, descargó un puñetazo devastador sobre la mesa de roble más cercana. La madera maciza se astilló y colapsó sobre sí misma con un estruendo seco que resonó como un trueno en las paredes de piedra. El impacto fue tan brutal que el suelo parecía vibrar bajo las botas de los presentes. El salón entero se enmudeció al instante, girándose hacia la esposa de Lord Shirou, quien permanecía allí con la mirada encendida en una furia fría. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y cargado de asombro. Rin barrió el gran comedor con una mirada cargada de tal autoridad que los señores del norte, hombres forjados en la guerra y la fuerza, retrocedieron por puro instinto. El silencio que había provocado al astillar la mesa de roble se mantuvo, pesada y expectante, como la calma que precede a una tormenta de nieve. Entonces, centró toda su atención en el príncipe heredero. «Mi señor príncipe», comenzó Rin, su voz proyectándose con una claridad gélida que hizo vibrar el metal de las copas. «No permitiré que continúe sembrando el caos en el hogar de mi esposo, ni que siga utilizando este salón para escupir calumnias que manchan tanto el honor de la casa Emilia como la dignidad del guardián del norte». Rin dio un paso firme hacia Rhaegar, ignorando con un desprecio soberano las puntas de acero de la guardia real que la rodeaban. «Te exijo una explicación, aquí y ahora», le soltó Rin, clavando sus ojos en los del príncipe con una intensidad que hizo retroceder a la guardia real. ¿Bajo qué autoridad cree que tienes el derecho de disponer de la vida y el destino de las mujeres de este castillo como si fueran simples trofeos de caza? Hablas de Arturia y de Lyanna con una propiedad que llega a ser un insulto. Dime, Rhaegar, ¿en qué momento el linaje Targaryen recibió el poder de anular la voluntad de una mujer y la autoridad de sus propios padres? Rin soltó una risa seca, un sonido cargado de un desprecio tan puro que cortó el aire. «Acusas a mi esposo de usar engaños y seducción sin presentar una sola prueba. Solo sabes lanzar insultos al viento. No veo a Arturia ni a Lyanna quejándose de su situación, ni armando este escándalo vergonzoso. Y si tus acusaciones sobre Lyanna tuvieron algún fundamento, ¿con qué autoridad vienes a exigir explicaciones, pasando por alto la soberanía de Lord Stark? Recuerda tu posición, Rhaegar. Eres un príncipe, pero todavía no eres rey». Rhaegar intentó abrir la boca para replicar, pero Rin le cortó el paso con un gesto tajante de la mano, negándole el derecho a hablar. «Pareces un niño en medio de un berrinche. Decir que mi marido usó trucos sucios es el último y patético recurso de un hombre que intenta justificar su fracaso. La verdad es mucho más simple y amarga para tu orgullo. Nadie obligó a Lyanna. Ella eligió a Shirou por su propia voluntad. Tus acusaciones de hechizos y manipulaciones no son más que el escudo de un cobarde. No eres lo suficientemente hombre para admitir tu propia incompetencia. No pudiste ganar su corazón y ahora intentas ocultar tu fracaso llamando engaño a la libre elección de una mujer». En una mesa lateral, Robert Baratheon observaba la escena con una fascinación creciente. Mientras más miraba a Rin, más se convencía de que estaba viendo un reflejo de su propia sangre. Tenía esa fuerza indomable de los Baratheon, ojos tormentosos y un temperamento volcánico. «Debe ser un pariente perdido», pensó Robert, casi maravillado. «Tenemos que tener un antepasado en común, porque esta mujer ruge como una tormenta». Al escuchar cómo Rin acorralaba a su primo Rhaegar, llamándolo incompetente y poco hombre, Robert tuvo que morderse el labios para ahogar una carcajada que habría terminado de sepultar el honor del príncipe. Ver al príncipe de plata siendo regañado como un niño fue demasiado para él. No pudo aguantar más y soltó una carcajada estrepitosa. No fue el único. Muchos señores del norte, contagiados por su energía, se unieron a las burlas.
Rhaegar perdió los estribos al oír las carcajadas de los señores del norte. La humillación pública, sumada a la locura que ya empezaba a carcomer su mente, lo empujó al abismo. Incapaz de soportar que una mujer pusiera en evidencia su fracaso frente a quienes él consideraba salvajes, dejó que el instinto más oscuro de los Targaryen tomara el mando. Sin previo aviso, alzó su espada y lanzó un tajo descendente contra Rin, un golpe con toda la intención de matarla. Pero Rin no era una doncella indefensa esperando ser rescatada. Con una agilidad que dejó a todos boquiabiertos, esquivó el acero de Rhaegar con un movimiento fluido, dejando que la espada del príncipe solo cortara el aire. Aprovechando que Rhaegar había quedado completamente vendido tras su ataque fallido, Rin encontró la apertura perfecta para poner en su lugar al príncipe mimado. Concentró toda su fuerza en la palma de su mano y golpeando de lleno el pecho de Rhaegar. El impacto produjo un sonido seco que retumbó en las vigas del salón blancas, mandando al heredero al trono a volar varios metros, hasta chocar contra su propia guardia real en un amasijo de capas y metal. Rhaegar intentó reincorporarse, pero sus pulmones se cerraron por el impacto. Se quedó a cuatro patas sobre el suelo de piedra, jadeando desesperadamente, con el rostro pálido por la falta de aire. Al ver a su príncipe en un estado tan humillante, Ser Arthur Dayne perdió la sangre fría. Impulsado por sus votos y el deber de proteger a la corona, se lanzó al ataque con la espada desenvainada, dispuesto a hacer pagar a Rin por haber golpeado al futuro rey. ¿Cómo te atreves a levantarle la mano a tu príncipe?, rugió la espada del alba mientras cargaba. Sin embargo, antes de que pudiera rozarla, Shirou se interpuso con una velocidad que desafiaba la vista, bloqueando su avance con una mirada que prometía una violencia absoluta. En ese instante, el salón se llenó con el siseo metálico de decenas de espadas. Los señores del norte desenvainaron al unísono, listos para la guerra. Habían visto cómo el príncipe atacó a traición a la esposa de un señor bajo su propio techo, y no pensaban permitir que la Guardia Real diera un paso más. Sin embargo, antes de que la situación llegara al punto de no retorno, Lord Rickard Stark dio un paso al frente. Desenvainó a hielo, el imponente espadán de acero valirio de la casa Stark. Su metal oscuro y ondulado capturó la luz y la atención de todos en el salón. Con un movimiento cargado de una autoridad incuestionable, se interpuso entre Shirou y Arthur Dayne. «Basta. Esta farsa ha ido demasiado lejos», rugió Rickard, con una voz que resonó como un trueno en las criptas de Invernalia. Clavó su mirada en Shirou y en los demás señores que estaban listos para la batalla. «Envainen sus armas», ordenó. Ante el mando de su señor, los norteños obedecieron al unísono. Luego, Rickard se volvió hacia el príncipe y su guardia real. Los capas blancas dudaron, buscando una señal de Rhaegar, quien empezaba a recuperar una pizca de cordura al ver el desastre que sus acciones habían provocado. Abrumado por el peso de su error, el príncipe bajó la vista. Shirou y sus esposas, captando la señal de Rickard, asintieron y retrocedieron, cediéndole el espacio al guardián del norte. El resto de los nobles bajó la cabeza en señal de sumisión. Fue entonces cuando Rickard clavó su mirada gélida en un Rhaegar todavía maltrecho. «Príncipe Rhaegar, no voy a tolerar ni una falta de respeto más hacia el norte ni hacia mi familia», sentencia con una frialdad cortante. «Primero, insultas a una de mis casas vasallas codiciando a una mujer casada. Luego, hablas de mi hija como si fuera un objeto destinado a cumplir tus oscuras profecías». A medida que hablaba, la furia de Rickard se hacía tangible, pesando sobre los hombros de todos los presentes como una tormenta de invierno. Y por si esto no fuera suficiente, ha difundido asuntos privados a los cuatro vientos, intentando arruinar la reputación de mi hija y el honor de la casa Stark frente a mis vasallos. Rhaegar se puso en pie a duras penas, aferrándose a las capas blancas de sus guardias con dedos temblorosos. Intentó abrir la boca para balbucear una última justificación sobre sus profecías y el pacto de hielo y fuego, pero al chocar con los ojos de piedra de Rickard Stark, las palabras murieron en su garganta. «Príncipe Rhaegar, abandone el norte», sentenció Rickard, con una voz cortante y desprovista de cualquier rastro de cortesía. «Ya no es bienvenido en estas tierras ni bajo este techo. Márchese y recapacite sobre sus acciones antes de que el invierno lo alcance».
Rhaegar, consciente de que había provocado un desastre diplomático y arruinado la relación de la corona con el norte, apartó con brusquedad las manos de sus guardias. Se irguió, intentando recuperar algo de su puerta real. Sabía que las palabras ya no podían solucionar nada. Antes de retirarse, lanzó una última mirada cargada de odio hacia Shiro y Rin, quienes permanecieron impasibles, y dio media vuelta. Sus botas resonaron con un eco hueco mientras abandonaba el gran salón, seguido de cerca por su séquito de capas blancas, cuyas cabezas colgaban por primera vez bajo el peso de la vergüenza. Ricard permaneció inmóvil, con la mano todavía descansando sobre el pomo de hielo, esperando hasta que el eco de los pasos del príncipe se perdió en la distancia. Un silencio sepulcral, denso como la niebla del invierno, se apoderó del salón mientras todos los ojos se clavaban en el guardián del norte. Finalmente, Ricard rompió la tensión volviéndose hacia sus vasallos con una mirada cargada de dolor y una honestidad brutal. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando si las palabras del príncipe Rhaegar sobre las acciones de mi hija son ciertas, comenzó, y por un momento, la culpa cruzó su rostro. No voy a mentirles. Es verdad. Mi hija ha cometido un acto que desafió a los dioses antiguos y a toda la educación que le he dado. Entró en los aposentos de Loremilla, sabiendo que es un hombre casado, y con sus acciones no solo ha manchado el blasón de la casa Stark, sino el de todo el norte. Por su culpa, seremos el hazmerreír de Poniente. Los señores presentes no sabían cómo reaccionar. El aire se volvió pesado. Brandon y Ned miraron a su hermana. Ambos quisieron dar un paso al frente para defenderla, pero sabían que cualquier palabra suya solo empeoraría la situación. Se mantuvieron callados, con los puños apretados. Hoy, ante todos ustedes como testigos, llevaré a cabo un juicio, continuó Ricard, su voz resonando con una autoridad implacable. Lyanna Stark, espero que estés satisfecha con el resultado de tus actos. Ricard dio un paso hacia ella, obligándola a sostenerle la mirada. Dime ahora, ante estos testigos, ¿fuiste coaccionada o forzada de alguna manera a compartir el hecho con Loremilla? Lyanna estaba pálida. El horror de ver cómo un impulso de deseo y un afecto que no pudo contener habían desatado aquel desastre la consumía por dentro, pero no bajó la vista. El orgullo de la loba seguía intacto. Lo siento, padre. No he sido una buena hija, comenzó con una voz cargada de arrepentimiento, pero firme. No fui coaccionada ni forzada. Me entregué a Lord Shiro por mi propia voluntad. Anoche, después de que mi hermano Ned me dejara en mis aposentos, salí por mi cuenta. Busqué la habitación de Shiro y griega. Me entregué a él en cuerpo y alma. Un murmullo eléctrico recorrió el salón. Los señores del norte intercambiaron miradas de asombro. Aquellas palabras exoneraban a Shiro del cargo de rapto, pero hundían el honor de la doncella en el barro. Silencio. Rugió Ricard, y el murmullo murió al instante. Miró a su hija con una decepción amarga. Me ha fallado, Lyanna. Luego, el patriarca Stark clavó sus ojos grises en el joven señor de Avalon. Shiro, da un paso al frente. Shiro obedeció, manteniendo una apariencia seria y respetuosa. Ricard lo midió con una mirada cargada de matices conflictivos, sopesando al hombre que tenía delante. Mi hija admite que se coló en tu cama, pero tú, como hombre y caballero, pudiste haberla rechazado, sentenció Ricard. Shiro intentó intervenir, pero la mano alzada del Stark le arrebató la palabra. Guarda silencio. En esta situación la culpa se reparte por igual. Ambos han faltado al honor. Ricard exhaló un suspiro pesado, un sonido que cargaba con siglos de tradición norteña. Has tomado la pureza de mi hija y, con ello, has cerrado para ella las puertas de cualquier alianza matrimonial con una casa respetable de los 7 reinos. Solo me quedan 2 caminos para intentar restaurar el honor de mi sangre, sentencia Ricard con una frialdad que heló a los presentes. Loremilla, te doy 2 opciones. Tomas a mi hija como tu tercera esposa para legalizar esta unión ante los ojos de los hombres y los dioses, o si te niegas, la enviaré con las hermanas silenciosas para que sirva a los muertos. Así, al menos en la sombra, se preservará lo que queda del honor de la casa Stark. Lyanna se tambaleó. El color abandonó su rostro por completo al oír la mención de las hermanas silenciosas. El exilio y el silencio eterno eran una condena peor que la muerte para alguien con su espíritu.
Todas las miradas se clavaron en Shirou, esperando la palabra que decidiría el destino de la joven loba. Shirou permaneció en silencio, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre sus hombros. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Buscó la mirada de sus esposas, implorando un juicio silencioso. Arturia, comprendiendo el código de honor y la tragedia que supondría el castigo de Liana, ascendió con una solemnidad regia. Rin, por su parte, dejó escapar un suspiro de frustración y ascendió a regañadientes, cruzándose de brazos. Sabía que, políticamente, no tenían otra salida. Shirou volvió su atención al guardián del norte y se enderezó la espalda. «La tomaré como esposa, Lord Stark», declaró con voz clara y firme. Ricard no mostró alivio ni alegría. Su rostro permaneció tan impasible como las murallas de Invernalia. Solo ascendiendo. «Ya que has aceptado a mi hija como esposa, y ella formará parte de tu familia desde hoy, debo dictar un castigo», sentenció Lord Stark, elevando la voz para que todos en el salón lo escucharan. «Mis vasallos no deben ver esto como un acto de favoritismo. Como guardián del norte, tengo el deber de ser imparcial y tratar a todas las casas por igual. El matrimonio de Liana estaba destinado a fortalecer al norte, ya fuera uniendo a nuestras casas o forjando alianzas con el sur que traerán prosperidad a mis tierras. Pero gracias a las acciones imprudentes de tu ahora esposa, esa posibilidad ha muerto», dijo Ricard, su voz resonando con una frialdad pragmática. «Como compensación por el daño causado, la casa Emilia financiará y construirá 2 jardines de cristal en Invernalia. Su producción de alimentos se destinará exclusivamente a las casas más necesitadas, cuando los vientos del invierno arrecien». Un murmullo de asombro recorrió a los señores presentes. Los jardines de cristal eran una tecnología costosa y legendaria, un verdadero tesoro en el norte. «Tendrán 5 años para completar la obra», continuó Ricard. «Además, la casa Emilia pagará una indemnización de 100.000 dragones de oro que se repartirá entre las casas nobles del norte, como reparación por haber privado a sus herederos de la posibilidad de desposar a una hija de la casa Stark. El plazo para el pago total es de 10 años». Ricard dio un paso hacia Shirou, su mirada gris clavándose en la suya como una lanza de hielo. «Si los jardines no están terminados o el oro no es entregado en los plazos dictados, revocaré el título de nobleza que les concedí y Avalon volverá a ser tierra de los Stark». El salón quedó en un silencio sepulcral ante la magnitud de la deuda. Ricard escudriñó el rostro de Emilia, buscando cualquier rastro de duda o cobardía. «Sabiendo esto, Lord Shirou, ¿aún deseas desposar a mi hija?». Brandon y Ned, que habían permanecido a un lado como estatuas de piedra, intentaron dar un paso al frente para protestar por la severidad del castigo. Sin embargo, Ricard los silenció con una sola mirada gélida que no admitía réplicas. Ambos hermanos, reconociendo el peso del honor familiar en juego, bajaron la cabeza y guardaron un silencio sepulcral. Shirou, por su parte, se acercó sin un ápice de vacilación. «Acepto sus condiciones, Lord Stark», sentenció, asumiendo la carga titánica que acababa de caer sobre los hombros de Avalon. Ricard no perdió el tiempo. Pidió un pergamino y una pluma, transformando el salón de banquetes en una auténtica sala de justicia. «Todo esto será registrado y firmado por cada señor aquí presente», anunció con firmeza. «Los pagos de oro se realizarán directamente a la casa Stark, y yo personalmente me encargaré de repartirlos entre las diferentes casas del norte para evitar disputas innecesarias». Los señores del norte, que al principio observaban con escepticismo, empezaron a sentir con una satisfacción cada vez mayor. La habilidad de Ricard para transformar un desastre diplomático en un beneficio real para sus tierras les devolvió la confianza en su señor. Aunque algunos pensaban que las condiciones eran excesivas, incluso para un hombre con las riquezas de Shirou, el beneficio de los jardines de cristal, una bendición contra el hambre en el invierno, era un argumento que nadie podía rebatir. Ricard Stark esperaba que todos firmaran antes de volver a tomar la palabra. Su figura, recortada contra la luz de las antorchas, se alzaba con la solemnidad del juez supremo de todo el norte. «Muchos de ustedes han visto cómo actuó hoy el príncipe Rhaegar», comenzó Ricard, y su voz cargada de gravedad se expandió por cada rincón del salón. «Me temo que la misma locura que consumió a su padre está empezando a devorar la mente de nuestro príncipe. Se avecinan tiempos difíciles.
Ricard hizo una pausa, mirando los rostros de los señores que esperaban ansiosos el torneo. Sé que todos esperaban el inicio del torneo, pero dada la gravedad de la situación, me veo obligado a cancelarlo. Un murmullo de decepción recorrió a los invitados, pero Ricard levantó una mano para silenciarlos. Les suplico que regresen de inmediato a sus castillos. Yo viajaré a Desembarco del Rey para hablar con el rey Aerys personalmente. No permitiré que Rhaegar nos difame ante la corona o que cuentes mentiras sobre lo que ha pasado hoy en Avalon. El guardián del norte dio un paso al frente, aguantando su tono. La situación en los 7 reinos es delicada. Regresen a sus tierras, reúnan provisiones y preparen a sus tropas. No sabemos qué nos espera mañana. El sur siempre nos ha visto con recelo, nos llaman paganos y salvajes por seguir a los dioses antiguos. Temo que utilicen esta disputa con el príncipe como la excusa perfecta para iniciar una cruzada contra el norte. Los señores asintieron con rostros sombríos. Algunos maldijeron en voz baja a la fe de los 7, golpeando sus mesas en señal de lealtad a los Stark. Ricard Stark, habiendo sembrado la semilla de la vigilancia en sus vasallos. Con un gesto imperioso, Ricard ordenó el retiro de los presentes. Hola a todos. Primero que nada, quiero pedir disculpas por el retraso en la publicación de este capítulo. He estado bastante ocupado con el trabajo y, sinceramente, no he tenido el tiempo suficiente para terminarlo como me hubiera gustado. Dicho eso, a partir de los siguientes capítulos se viene algo grande. Comienza la Guerra del Norte contra la Corona. La historia va a tomar un rumbo mucho más intenso, con más conflicto, tensión y decisiones importantes para los personajes. También quiero saber qué les pareció este capítulo. Sé que a varios no les gustó la incorporación de Lyanna al harén de Shirou, pero bueno, ya está hecho. De hecho, si recuerdan, cerca del capítulo pedí sus opiniones, y muchos querían que la agregara, así que tomé esa decisión basándome en eso. Por otro lado, estos días he estado pensando en crear otro fanfic de este crossover entre Fate y Game of Thrones, pero esta vez centrado solo en Shirou y Rin, sin harén. Es una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza, así que me gustaría saber qué opinan. ¿Les gustaría un fanfic así? Y con todo eso dicho, los invitan a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Qué opinan del rumbo que está tomando la historia? Nos vemos en el siguiente capítulo.